Posiblemente este sea uno de los desafíos más difíciles de mi vida y es el desafío de compartir con ustedes el contenido del libro de Apocalipsis. Es el libro más difícil de la Biblia, es el libro más complicado de entender, pero no por eso más que sea imposible de entender para nosotros. Es un tiempo difícil que vivimos como seres humanos, como personas, y la gente está como atraída hacia lo misterioso, hacia lo que hay más allá. Entonces la gente consulta los horóscopos, se los sabe de pe a pa a los horóscopos, los lee de punta a punta, sabe de qué signo es, qué es lo que va a pasar, si sos escorpiano, si sos de Piscis. Hay creyentes que están empapados en esas cosas y uno no entiende cómo. Hay otra gente que para consultar su futuro y para poder saber qué es lo que hay en el más allá, se mete en diversas clases de pactos que no saben qué consecuencias van a tener en su futuro. Muchas personas llegan a un punto en la vida donde no saben cómo es que han llegado hasta allí. Y cuando uno rastrea, encuentra que hay ocasiones en donde a lo largo de la vida ha habido contacto y ataduras espirituales que realmente las han llevado a las personas hacia ese nivel. Entonces, el Apocalipsis y ver el libro de Apocalipsis va a constituir un desafío enorme. Yo no lo voy a desarrollar a profundidad. Sí quiero que a lo largo de estos domingos veamos su contenido de una manera más práctica para nosotros, que es el objetivo fundamental del libro de Apocalipsis, que no tengamos temor, porque justamente el libro de Apocalipsis fue la revelación de Dios mismo para una iglesia que estaba pasando un tiempo difícil y para una iglesia que en el transcurso del tiempo que le quede en la tierra padecerá también de distintas situaciones a través de las cuales va a tener que transcurrir para finalmente llegar al tiempo de la definición de las cosas. Así que vos y yo estamos viviendo un tiempo determinante en la vida y en la historia de la humanidad. Siempre a lo largo de la historia han ido pasando cosas y la gente ha ido opinando, bueno, nos parece que ya estamos en el tiempo final, que no hay más tiempo para nada, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, pero ahora lo que está pasando en la humanidad es que están confluyendo, como decía el doctor J. Vernon McGee, como si te fueras a Retiro a Buenos Aires, donde confluyen todas las líneas de trenes, ferrocarril en un punto. Y todas las cosas que están pasando en la humanidad tienen el mismo aspecto, están confluyendo hacia un punto determinante. ¿Acaso hoy estamos en los albores de un nuevo tiempo de la humanidad, en la definición de los tiempos? Porque fundamentalmente desde lo filosófico ya no hay respuesta. Desde lo económico el tema es un caos absoluto y globalizado. Hablas con gente de otro lado del mundo y te pueden cobrar en dólares o en euros, pero viven las mismas miserias prácticamente que acá. Ganan más, pero el costo de vida es mayor. Esta semana hablé con una persona que estuvo un tiempo en España y me dijo, bueno, sí, se gana más, pero vos salís a un poquito nomás a la periferia y te das cuenta que están igual o peor que nosotros. Italia, por ejemplo, está bloqueando el acceso a los barcos. Reciben 15, 20 barcos en las costas por día llenos de personas que están yendo de un lado para otro. Se calcula, por ejemplo, que hay más de 110 millones, o sea, prácticamente 2 Argentinas y un poquito más, de personas que están buscando refugio en el mundo y están trasladándose, buscando en la esperanza una tierra, la tierra de los sueños que nunca va a llegar para ellos. Entonces, todo el caos que estamos viviendo nos lleva a reflexionar acerca del libro de Apocalipsis. Así que voy a pedirte que abras allí la Biblia, es fácil encontrarlo. Voy a tratar de hacer todo esto lo más sencillo posible para que podamos entender. No van a ser mensajes como los que habitualmente nosotros tenemos todos los domingos. Tampoco voy a dar un estudio
teológico profundo porque no es el objetivo. Quisiera más bien trasladar el contenido del texto hacia nosotros. Es fácil de encontrar porque el libro de Apocalipsis es el último de los 66 libros de la Biblia. Así que de la tapa, el libro que está antes de la tapa de la Biblia, ahí está el libro de Apocalipsis. Tiene 22 capítulos este libro de Apocalipsis. Así que muchos fascinados por el futuro y viendo cómo están las cosas en el presente, se empeñan fielmente en buscar contacto con las cosas del más allá. Algunos se contactan teóricamente con muertos y con espíritus de muertos y no saben con quién se están metiendo porque tienen la incógnita de saber qué hay más allá. Y dice el libro de Isaías, antes de meternos de lleno en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 44, así dice Jehová, Dios de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. De esa forma se abre el libro de Apocalipsis para cada uno de nosotros. Y aunque muchos dicen que este es un libro difícil, indudablemente para aquel que no tiene el Espíritu Santo lo es, porque nunca lo va a poder entender. Anoche estábamos hablando con una persona que tenía un velo mental, espiritual en su cabeza. No podía entender las verdades fundamentales del Evangelio. Uno de los signos por los cuales no podés leer la Biblia e interpretar y saber lo que la Biblia dice es porque no tenés al Espíritu Santo. Y cuando hay ese bloqueo mental, ese es un signo de que no eres salvo. Porque todo aquel que ha creído en Cristo Jesús tiene el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo es lo que mueve a la persona a entender las verdades espirituales. Por eso, al alcance de mi voz, probablemente haya personas, como ocurre en todos lados donde uno comparte, que vayan al cielo y otras que no. La pregunta es si vos sabes claramente a dónde vas. Y si esta fuera la última noche tuya aquí o el último mediodía, después no hay más vuelta atrás. ¿Hacia dónde está yendo tu vida? La Biblia nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si no hay acción del Espíritu Santo, la verdad es que no vas a poder comprender las verdades de la Biblia. Dicho esto, y ya desafiándote a que puedas ver dónde estás plantado con respecto al Dios de la Biblia, quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. ¿Y qué es este libro de Apocalipsis? Apocalipsis es un libro de cierre. Y si Apocalipsis cierra la Biblia, ¿qué cerrará entonces? Por contraposición, lo podemos balancear con el libro de Génesis. Y allí en el libro de Génesis nosotros tenemos cosas que Dios plantea y abre que se cierran en el libro de Apocalipsis. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 y 2, Dios propone allí la creación de los cielos y la tierra. En Apocalipsis 21 y 22, Dios crea los cielos nuevos y la tierra nueva. En Génesis tenemos al primer Adán que reina sobre la tierra, 1:26. Pero en Apocalipsis tenemos al postrer Adán que reinará en gloria. En Génesis capítulo 1, versículos 5 y 10, tenemos, por ejemplo, que Dios crea la noche y los mares, pero en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 25, nos dice allí la Escritura que ya no habrá más noche, ni en el tiempo postrero no habrá más mar. En Génesis capítulo 2, versículos 18 y 25, tenemos una esposa para Adán. Dios vio que Adán estaba solo y creó
a Eva, de manera complementaria. Ambos nos necesitamos, el varón a la mujer y la mujer necesita al varón. Y eso es otra muestra más del equilibrio perfecto en el cual Dios plantea todas las cosas. En el libro de Apocalipsis vemos en el capítulo 19 y el versículo 7 las bodas del Cordero, donde se presenta una esposa para el Señor y Salvador Jesucristo. En Génesis capítulo 2 vemos el árbol de la vida en Edén. En Apocalipsis 22, el árbol de la vida en la nueva creación. En Génesis capítulo 3 está, a causa de la caída en el pecado del ser humano, la muerte y la maldición. Pero en Apocalipsis 22:3 dice que en el cielo, la Escritura, allí no habrá más maldición, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. En Génesis capítulo 3 tenemos el conflicto entre Satanás y Cristo. Y dice allí Génesis, en lo que se llama el protoevangelio, la presentación más simple y primigenia del evangelio, que habrá enemistad y habrá una herida en el calcañar y que otro le pisará, ¿qué cosa? La cabeza. Y eso está proponiendo la victoria de Cristo sobre Satanás en la condenación final que vemos en Apocalipsis 20:10. El hombre está separado de Dios a causa del pecado, Génesis 3:23, pero el hombre en Apocalipsis 22 ve la cara de Dios en gloria. Los creyentes en busca de una ciudad están allí y la ciudad está presente en gloria. La pregunta de Génesis capítulo 22, cuando Abraham es llevado al monte a sacrificar a su hijo y ambos, avanzada ya la caminata, preguntan ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde a Isaac, Dios se proveerá de un cordero. Y cuando ves en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 3, ves al Cordero de Dios que reina, que vive y reina para siempre. En Apocalipsis 3 vemos a Satanás pronunciando la mentira y 21-27 de Apocalipsis vemos que nadie que mienta entrará en la ciudad. Y así como hemos entresacado algunas cosas que Génesis abre y que Apocalipsis cierra, nos vamos en primer lugar con la primera idea, que no te des por vencido por cosas que han empezado en tu vida y que piensas de que Dios se ha olvidado. Dios es el Señor de la historia y lo que Dios ha comenzado en tu vida, eso lo va a terminar. Porque Dios no deja las cosas a medias. Lo que Dios empieza, lo cierra. Y Pablo le decía a los filipenses, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que quiero animarte a que no bajes los brazos, a que sigas confiado en el Señor, la obra que empezó en tu vida, aunque a veces que te duele, las cosas que hay que sacar, las cosas con las cuales vos luchas, esas son partes del proceso de Dios para que puedas ser maduro, perfecto y cabal sin que te falte nada. Y para que en el día postrero finalmente puedas entrar, como dice Pedro, con una puerta generosa al reino de los cielos. Estamos entonces en Apocalipsis capítulo 1. Estamos entonces invitados a ir desde la eternidad remota hacia el futuro. Y toda la gente se pone con una atención especial con lo que está pasando en el mundo, como las cosas que hemos dicho. Hay un hermano llamado Raúl Ferrero que sintetizó las cosas en un libro que se llama Señales del fin de los tiempos. La síntesis de este libro, en la cual él propone señales que van a ir pasando en el mundo para que nosotros advirtamos de que estamos en los tiempos ya últimos de la humanidad, son agrupadas en 3 grupos. Valga la redundancia, diría un amigo mío. Señales en Medio Oriente. Israel, milagro y señal para el mundo entero. Las señales del mundo árabe.
la crisis energética que hay, planteada alrededor de los países que tienen los medios para producir la energía con la cual el mundo se mueve. Irán, Irak, los antiguos persas son esos que están vivos todavía. El mundo árabe, los nubarrones desde el norte, las chispas ya que se ven entre China, Rusia y los Estados Unidos, que se ha caído a pedazos, a pesar de que el mundo todavía no se dé cuenta. Cuando uno se pone a ver la historia, a lo mejor un poco más desde atrás, hace un esfuerzo mental por tratar de abstraerse del tiempo que estamos viviendo, mucha gente se da cuenta de que Estados Unidos ya ha caído. Y todo el mundo piensa en ir a los Estados Unidos para alcanzar el sueño de su vida, el sueño americano. El otro día estaba hablando con gente de México, hace una semanita atrás. Y me decían el caos que están teniendo allí en las fronteras de México, con toda la gente que cruzan el Darién, allí en las fronteras de Centroamérica, que muchos caen a los precipicios, son agarrados por bestias silvestres en medio de la selva, caminando kilómetros y kilómetros, muriendo de inanición, etcétera, por conseguir el sueño americano. Y cuando vos te das un paso para atrás y tratás de interpretar o de ver la historia en un lapso, te das cuenta de que los Estados Unidos ya ha caído. China emerge, Rusia por otro lado. La cuestión del templo judío, no estoy en condiciones ahora de dar detalles sobre lo que es la vaca alazana. La producción de la vaca con la cual los sacrificios del Antiguo Testamento se tienen que quedar según lo que la Escritura dice. Y cuando ves lo que la Escritura dice acerca de la vaca alazana y ves la producción de ese animal por diversas técnicas genéticas, hoy es escalofriante. Solamente eso, saber de que la vaca roja con la cual los sacrificios van a volver a hacerse, ya es solamente eso, un llamado de atención. Ahora, toda la estructura del templo judío, la gran discusión de lo que va a ser después la implantación del templo judío en la zona misma donde hoy hay una mezquita en Jerusalén. Todo eso va a demandar de una persona que sea un príncipe político, un administrador muy sabio, una persona capaz de ser convincente para manejar los intereses de los árabes, de los israelíes y del mundo entero, que la Biblia lo presenta como el anticristo. Entonces, Ferrero resume algunas de estas señales con el término Medio Oriente. Pero esto no es todo. Hay otro grupo de señales que tienen que ver con el mundo entero. Y ves y vivís lo que pasó ayer y otros días. Cómo estamos pasando en el caos climático de tener una remerita, 43 grados, a bajar a 18 grados y no saber si estás en verano y necesitas llevarte una campera o estás en invierno y a lo mejor llevarte una remerita. El caos climático, la ecología, la globalización y las alianzas político-económicas, lo que pasa con el ecumenismo, la apostasía de muchos que dicen ser salvos y con sus hechos no lo demuestran. Es decir, están convencidos pero no están convertidos de verdad. La mística cauterizadora de las conciencias de que yendo a un templo y sintiéndote un poco bien, tu vida está realizada y eso es todo lo que tienes que conseguir, fuera de un compromiso con el Señor Jesucristo. No solamente las características de la humanidad, sino fundamentalmente, como dice Pablo en el segundo libro de a Timoteo y el primer libro a Timoteo, el carácter del hombre del fin de los tiempos. Y Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esa palabra peligrosos también puede traducirse como tiempos tormentosos.
tiempos salvajes, el aumento insospechado de la ciencia, que ha hecho perder la capacidad de asombro del ser humano. Hoy hay descubrimientos científicos, hoy, que mañana ya están viejos. Y son los cambios, como dice Daniel, que la ciencia irá en aumento y los hombres irán corriendo de acá para allá. Les hablé recién de los 110 millones de desplazados en el mundo. Son señas suficientes, una de esas ya. Pero cuando todas esas se conglomeran y confluyen en un punto, nosotros debemos estar alertas. Y esto no es un mensaje ni de miedo, ni es un mensaje de temor, es el mensaje de la verdad de Dios. El hombre debe estar preparado para el día final. Ahora, todo lo que yo estoy diciendo de lo que es el día final no es un solo día, es el desarrollo de un plan magnífico que Dios ha tenido desde la eternidad en su mente, en su corazón, y le ha placido Él revelarlo a través de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que quiero que empecemos a ver en el libro de Apocalipsis de una manera lo más sencilla posible, pero que la podamos nosotros entender. Ahora, más allá del aumento insospechado de la ciencia que nos hace caer a nosotros en la pérdida del asombro, hay otro grupo de señales que tienen que ver con el más allá. Entonces hay señales con el Medio Oriente, hay señales en el mundo entero, pero hay señales también en el más allá. El movimiento angélico, incluso esta herejía ha penetrado la iglesia cristiana y lastimosamente muchas iglesias pseudo cristianas sin basamento en la palabra de Dios están invocando ángeles. Yo no les estoy diciendo cosa errada. Por eso usted tiene que tener tranquilidad de que acá somos hombres y nos equivocamos. Pero hay un temor de Dios por sujetarnos a la palabra de Dios. Y lo que nosotros enseñamos, y después el Espíritu nos muestra a través de la Escritura que hay que cambiar, pues se cambia. Sin miedo. Pero hay gente de aquí, incluso, que frecuenta iglesias con una doctrina errada. Y con una doctrina que es herética, es decir, que contradice las Escrituras. Tenga cuidado. El movimiento New Age, etc. Entonces, como decimos nosotros, no hay dudas de que el mundo está convergiendo hacia un estado caótico global del que hoy mismo todos estamos siendo parte y del cual la Biblia habla. Entonces, ¿vos ves algunas de estas cosas? ¿Reconoces que hay problema con el caos ecológico? ¿Reconoces que hay problemas con el nivel de moralidad de la gente, el caos moral del corazón de las personas? ¿Reconoces el problema de la pica en Gaza como una muestra? Entonces, a estar atento. Y por eso el Señor me puso esto, la verdad, honestamente, el plan era otro. Desde fin de octubre hasta diciembre, el final de diciembre, el plan era otro, pero el Señor lo hizo a un lado y nos puso esta palabra, Apocalipsis Now. ¿Por qué? Bueno, aquí hay personas que hablan inglés fluidamente, pero now en inglés significa ahora. Porque ya no nos queda más tiempo, amigo. Yo no sé cuáles son tus planes. No sé en qué estarás pensando. Tus negocios, tus planes futuros. Y no estoy diciendo, porque vamos a ver después que la Biblia, no sé si después porque el tiempo se nos va y no hemos empezado a leer Apocalipsis, que el llamado de Dios para este último tiempo es el llamado a una vida responsable. Pero a una vida que sea consciente de que Cristo está a las puertas. Ya. Entonces, el problema cuando nos enfrentamos a Apocalipsis es que todo el mundo va con esos mismos criterios que yo acabo de mencionar. ¿Cuáles son? El ver el más allá,
conocer qué va a pasar. ¿Qué será eso de la marca del 666? ¿Qué serán los juicios de las copas? ¿Cuáles serán los juicios que Dios va a verter sobre la tierra como ejercicio de su gobierno imparcial y justo a través de los sellos? ¿Qué son esos juicios? ¿Qué será el anticristo? ¿Cómo va a ser el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco? ¿Será que los cristianos vamos a pasar el juicio final y recién allí podremos ser salvos o no? Y muchas de las cosas se buscan en Apocalipsis pensando solamente en las señales que pasan alrededor. La hambruna, las pestes, el ocultismo, el movimiento demoníaco, etc. Pero cuando abrimos el libro de Apocalipsis, empezamos con una verdad muy grande y muy reveladora. Mira cuál es la primera palabra del libro de Apocalipsis. La primera palabra del libro de Apocalipsis 1.1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa la palabra Apocalipsis? Esta palabra significa revelación. ¿Revelación de qué? Bueno, la respuesta está en el primer versículo. La revelación que Dios nos va a mostrar a lo largo de Apocalipsis es la revelación gloriosa del Señor Jesucristo. Las cosas que pertenecen a su deidad, a su majestad incomparable, inaccesible, a menos que pueda dar acceso por su gracia a todo aquel que cree para llegarse a Él. La gloria del Señor está puesta aquí. Y aquí tenemos entonces el primer punto con el cual tenemos que enfrentarnos a todo este libro de Apocalipsis. Es decir, más allá de las cosas que podamos ver en el mundo, la gran pregunta sería, según Apocalipsis 1.1, ¿cuál es tu visión de Cristo? ¿Se entiende? ¿Cuál es tu visión del Señor Jesucristo? ¿Qué Jesús está gobernando tu mente? ¿Cuál es la visión de Cristo que gobierna tu corazón? Ante la crisis y el caos mundial y moral, ¿qué Cristo es el que domina tu pasión? ¿Qué Cristo es el que domina tu pensamiento, tus decisiones? ¿Cómo el Señor Jesucristo está siendo Dios en tu vida? A partir de estas cosas que están sucediendo. Y lo que tenemos aquí, básicamente, voy a plantear el bosquejo del libro de Apocalipsis. Nada más, no voy a tener tiempo para más, lamento. El bosquejo del libro de Apocalipsis para que vos lo tengas. ¿Cómo se bosqueja el libro de Apocalipsis, escrito por Juan? Bueno, para que lo hagamos fácil, pensemos en tres cosas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Fíjese, Juan recibe la revelación y le dice el Señor, escribí, ¿qué cosas? Las tres cosas que dice allí el versículo 19. Escribí las cosas, en primer lugar, que has visto. ¿Quién es este que ha visto Juan? ¿Vio el caos mundial? ¿Vio el colapso moral de la gente? Él vio a Cristo. Porque Apocalipsis comienza diciendo, esta es la revelación del Señor Jesucristo. ¿Está claro? Primero, las cosas que has visto. Juan debía transmitir a todos sus lectores, ya vamos a ver a quiénes y a quién conlleva todo eso,
las cosas que él había visto en su experiencia espiritual con Dios. Número 1, las cosas que has visto. Y esto está comprendido en el capítulo 1 de Apocalipsis completo, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Las cosas que has visto son las cosas que Juan escuchó, las cosas que Juan vio, y son las revelaciones de Dios comprendidas entre los primeros 16 versículos del capítulo 1. A eso Juan tuvo una reacción, que es lo que vamos a ver desde el versículo 17 hasta el 20, en el cual termina el capítulo 1. Pero, no te me vayas del pensamiento. ¿Cuál es el bosquejo de Apocalipsis? Primero, las cosas que has visto. Capítulo 1. Luego, las cosas que son. Uno tiene que ver con una experiencia en el pasado. Segundo, tiene que ver con una experiencia en el presente. Las cosas que son. Y estas cosas que son están comprendidas desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el final del capítulo 3, que creo que tiene 20 versículos. Ya no me acuerdo de esto. O póngale para resumir este concepto, 22. Capítulos 2 y 3, las cosas que son. Y luego Juan escucha de Dios. Escribí, Juan, las cosas que has visto, las cosas que son y también las cosas que han de ser. Es decir, las cosas en el futuro. Entonces, desde el capítulo 4 y el versículo 21 hasta Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 21, con el cual se cierra la escritura, son las cosas que han de ser. ¿Se entiende? Bueno. Las cosas que son tienen que ver con el estado actual de la iglesia. Entonces, en el capítulo 1, Juan lo que hace es ver ¿a quién? A Jesucristo. Y esa palabra yo la resumiría en una palabra, la palabra exaltación. Juan es consciente de una experiencia espiritual, sensorial, racional que lo lleva a un movimiento de su propia voluntad acerca de la exaltación de Cristo Jesús. La revelación es acerca de Él. Primero, en el capítulo 1, Juan ve a un Cristo exaltado. Ya lo vamos a ver con más detalle rápidamente. Pero en los capítulos 2 y 3 vemos cuál es la evaluación del Cristo exaltado del estado de la iglesia. Y en los capítulos 2 y 3 vamos a ver eso. El domingo que viene, no sé cómo, de alguna forma dinámica, vamos a tratar de ver cómo Dios ve el Cristo exaltado, el estado espiritual de la iglesia que sos vos, y soy yo, y somos nosotros. Y va a elegir 7 iglesias del Asia Menor como una forma representativa de los ítems a través de los cuales la iglesia ha demostrado debilidad. Eso lo vamos a ver el domingo que viene. Pero asimismo, Dios en su evaluación ve las cosas que la iglesia ha hecho bien. No llevan las iglesias que menciono, que son 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, no tienen un hilo histórico. Más bien comportan el concepto global de la iglesia. Capítulos 2 y 3. ¿Me van siguiendo? Ahora, luego de que la iglesia es evaluada por el Cristo exaltado, hay una expectación desde el capítulo 4 y versículo 1 en las cosas que han de ser después de las que ahora son, que llevan a la gente a ver, leyendo Apocalipsis, las cosas que pasan en el cielo, expectación en el cielo y expectación en la tierra. La expectación en el cielo tiene que ver
allí con el rapto de la iglesia, las bodas del Cordero, etc. Y la expectación en el cielo tiene que ver con la tribulación y la gran tribulación, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas, en un tiempo en el cual Israel vuelve a reinsertarse en el devenir histórico de la humanidad para cumplir de esa forma el plan predeterminado de Dios desde la antigüedad y resumido en Daniel capítulo 9, versículos 25 al 27, en las famosas 70 semanas del libro de Daniel. Luego, esa expectación en la tierra va a conllevar a que este Cristo vuelva y reine en la tierra por 1000 años. Y luego de esto, bueno, viene el Armagedón, la batalla de Gog y Magog. No se asusten con toda esta cantidad de contenido. Simplemente olvídense de todo lo que les dije. Ahora, me van a decir cómo está bosquejado el libro de Juan. Las cosas que viste. Las cosas que son, es decir, cómo estamos como iglesia, y las cosas que han de ser. ¿Dónde? En el cielo y también en la tierra. Entonces, dicho esto, ahora vamos a empezar el libro de Apocalipsis. Y voy a mencionar en 2 minutitos nada más algunas cuestiones del capítulo 1. Primero, la revelación a Juan. Las cosas que viste, Juan, ¿cuáles son? Esa revelación a Juan comporta los primeros 16 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis. Estas cosas que Dios les mostró, que Dios Padre le dio al Hijo, que el Hijo le dio a su ángel y que el ángel a su vez le dio a Juan, tienen que ver con el Señor Jesucristo. Pero fundamentalmente las cosas que, dice el versículo 1 en el medio, deben suceder pronto, y que en el final del versículo 3 dice, deben suceder pronto porque el tiempo está cerca. Dios le mostró a Juan al Señor Jesucristo y le dijo, vos tenés que anunciar esto porque el tiempo está cerca. El problema es que nosotros medimos el tiempo con un cronograma, un cronómetro. La palabra griega cronos es la palabra del tiempo del reloj, pero no es la palabra que Juan utiliza allí para referirse a que el tiempo está cerca, sino que el tiempo refiere a la expresión kairos, es una expresión de una jornada, de un día, de una etapa que va a venir. Y cuando dice que eso va a venir pronto, no significa de que esto va a venir ya. Es una de las implicancias. Lo que en primer lugar quiere decir esto, estas cosas van a suceder, es que cuando se dispare la primera, va a ser así. Taca, 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 taca. ¿Se entiende? O sea, van a empezar una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta llegar al final de los tiempos. No es tiempo cronológico, porque desde que Juan escribió en el año 95, después de Cristo, han pasado 2023 años. Ahora, cuando nosotros vemos lo que pasa en el mundo y la confluencia que les mencioné recién, nos estamos dando cuenta de que el tiempo ya está acabándose. Entonces, ¿qué es esto? El Señor se revela. El Señor recompensa a aquel que lea las escrituras de Apocalipsis. Y aquí tira un desafío para todos nosotros. En el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. Vas a hallar felicidad al leer el libro de Apocalipsis. Es el único libro de la Biblia que dice, es bienaventurado todo aquel que lee este libro. Entonces yo te desafío de que acá, a fin de año, puedas leer el libro de Apocalipsis, aunque haya cosas que no entiendas totalmente. Entonces, de a poquito lo vas a poder ir leyendo. Porque
Dios promete gozo al que lee, privadamente. Pero Juan utiliza una expresión allí que habla de una comunidad junta, habla de un culto público como el que tenemos hoy, al cual el gozo del Señor lo va a atrapar. ¿Cuál es? Bienaventurado el que lee, cada persona, pero bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, nosotros necesitamos gozo como iglesia. Bueno, al estudiar Apocalipsis lo vamos a tener. No por quien les pueda llegar a hablar, sino porque la Escritura es suficiente. Entonces, a leer el libro de Apocalipsis, a venir cada domingo, porque el gozo del Señor va a empezar a levantarse en niveles insospechados en nosotros, en tu vida y en la mía. Hay una recompensa y hay una razón que le acabo de mencionar. Porque el tiempo está cerca. Cuando Daniel recibió las profecías en el capítulo 12, Dios le dijo, sella estas palabras. Pero lo que está diciéndole acá Dios a Juan es que tienen que abrirse esto. Esto se revela para que el hombre sepa de que el tiempo está avanzado y que tiene que tomar una determinación. Fíjate cómo termina el libro de Apocalipsis en el capítulo 22. 22 de Apocalipsis, versículo 10. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es decir, no tenemos que tener miedo de las cosas que van a pasar, porque tenemos a alguien superior para ver. Y no son las cosas que pasan en el mundo, sino al Cristo exaltado que está reinando, que reina y que reinará. Entonces, en este prólogo, los primeros 3 versículos tenemos esto. Luego, desde el versículo 4 al 8, tenemos al Señor que Juan conoció. Hay una bendición trinitaria allí que es realmente fenomenal, que para explicarla necesitaríamos muchísimo tiempo, pero la vamos a leer simplemente. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, versículo 4, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, venida de gloria, y todo ojo le verá el alcance de su venida. Y los que lo traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Respuesta a su venida. La garantía de que Cristo vendrá está en sus propias palabras. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios muestra a Cristo, le da el mensaje a Cristo, Cristo le da el mensaje al ángel, el ángel le da el mensaje a Juan. Y Juan tiene que darle el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, hay una enorme cantidad de maravilla acá. Después de esto, y de decirle, yo soy la garantía de que esto va a suceder, porque yo soy el primero y el postrero. Juan, dice el verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba exiliado en una isla muy diminuta del mar Egeo
llamada Patmos. Según la tradición de la iglesia, a Juan se lo persiguió y Juan pudo sobrevivir la persecución por ser cristiano escapándose de una olla con aceite hirviendo. Y fue desterrado a la isla de Patmos. Ahora a mí me ha llamado poderosamente la atención. En la situación en la que él se encuentra solo. La población actual de Patmos creo que son 3.000 habitantes. Imagínate lo que es. Inhóspito total. Después de 2.000 años no tiene población. Allá lo mandaron. Pero la causa por la cual él llegó a ese lugar era por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa fue la culpa de Juan. Ese fue el delito de Juan. Hablar de Cristo. Y por hablar de Cristo pagó el precio. Y fue llevado a la isla de Patmos. Y no sabía él allí que el día del Señor, entre paréntesis, no vamos a discutir esto, muy discutido ya. El día del Señor yo creo que es una alusión directa al día domingo, porque Apocalipsis presenta a Cristo como el vencedor y Cristo fue levantado de la muerte un día domingo. Sábado pertenece al pueblo de Israel, domingo pertenece a la iglesia. Y él estando en adoración el domingo, el Espíritu Santo lo tomó de una forma tal a Juan que le dio un contenido. Y eso es lo que Juan oyó y él se volvió, y dice el verso 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí menciono nada más las cosas que Juan vio. Juan vio a aquel que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Vio al Cristo exaltado y ahora lo ve de una manera mucho más descriptiva. Usa símbolos que voy a compartir lo que significan sin ir a toda la base bíblica porque no podríamos terminar. Pero estos candeleros, en el versículo 20, fíjense, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros son estos. Las estrellas son los ángeles de la iglesia. Ángeles es la palabra para enviado. Y esto puede ser un ángel, como el ángel que tenés vos en tu mente, digamos, los ángeles de Dios, o los mensajeros que Dios da a su iglesia para transmitir su palabra. Este es el caso en el cual yo creo que hace referencia a Juan. Puntualmente está hablando de los candeleros y está hablando allí, los candeleros que has visto son las 7 iglesias, pero esos candeleros tienen estas estrellas que son las personas encargadas de traer la palabra de Dios y la guía espiritual para su pueblo. Son los pastores de la iglesia. Quienes estamos en el liderazgo partiendo de la palabra de Dios. Ahora, todos nosotros como pastores de la iglesia estamos en su diestra y esto significa poder de parte suya, pero de parte nuestra implica dependencia espiritual. Y cuando la Biblia habla de que son estrellas, somos estrellas, no habla de la estrella que vos tenés en tu mente. Y esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo que está queriendo decir Juan es que Dios levanta a hombres, capacita a hombres para su iglesia, para guiar a su iglesia, a su pueblo, a través de su palabra. Y ellos, los candeleros, no son luz en sí misma, solamente contienen la luz. Eso es la iglesia. Un faro para un mundo que está en tinieblas. Pero a la vez, esos candeleros que no tienen luz propia, pero irradian la luz y la gloria de Cristo al mundo que está en penumbras, son guiadas por ángeles mensajeros que trasladan el mensaje de Dios a su pueblo, que son las guías que necesitan. Esto es maravilloso, porque las estrellas sirven para la noche. Y Dios planta hombres que guían a su iglesia
en medio de la noche del mundo. Por eso la necesidad de sujetarnos unos a otros, de someternos unos a otros en el temor de Dios. Cuando haya decisiones que tomar, pedir consejo a hombres que sean espirituales. J. Vernon McGee de esto hace un comentario que es fuerte, yo no lo voy a transmitir. Pero básicamente dice, a los pastores muchas veces se les llama un montón de otras cosas, menos lo que la Biblia dice. Entonces yo acá no me estoy arrogando nada personal, hermano. Estoy hablando de lo que Dios dice para su pueblo en las cosas que son como son. Entonces, dice, vi 7 candeleros de oro, la iglesia. Y en medio de los 7 candeleros, Juan ve a Cristo. ¿Qué ve de Cristo? Ve al Hijo del Hombre vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En primer lugar, entonces, Juan ve a Cristo exaltado y voy a mencionar 6 características de lo que Cristo hace por su iglesia y nos vamos a ir. Este Cristo exaltado da poder a la iglesia. El poder no está ni en las estrellas ni en los candeleros, sino en aquel que es la luz del mundo. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? El poder de la iglesia radica en Cristo resucitado. El candelero sin luz no tiene sentido. De igual manera, las estrellas que dice aquí Juan. Entonces, los candeleros son portadores de luz, pero no luz en sí misma como es Cristo. ¿Por qué? Cristo da poder a su iglesia. Segundo, Cristo intercede por su iglesia. Las vestiduras del Hijo del Hombre aquí son las vestiduras y el ceñimiento por el pecho con el cinto de oro. Son los que usaba el sacerdote y el cinturón de oro es el de un rey. Cristo entonces aquí es visto por Juan como aquel, en el versículo 5, que es el profeta, gran sacerdote y rey, lo vuelve a poner aquí. Es el sacerdote que intercede por la iglesia. Tercero, este Dios exaltado purifica a la iglesia. Verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, signo de eternidad, pureza. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Cabello blanco implica eternidad. Ojos como llama de fuego que lo ven todo implica justicia. Él sabe lo que el hombre muestra, pero Él sabe también lo que el hombre oculta. Él lo sabe todo. Y todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos, ante quien nosotros tenemos que dar cuenta. Y como dice el Salmo 94, el que le hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Así que las cosas que hables muy en tu secreto de corazón, Dios las sabe. Este purifica a su iglesia. Los pies de bronce sugieren juicio, porque en el altar de bronce en la antigüedad era el lugar donde el fuego consumía la ofrenda por el pecado. Cristo purifica a la iglesia con ojos escrutadores y profundos. Porque a Él no se le escapa nada, porque Él es eterno. Sus ojos llama de fuego están sobre nosotros. También Cristo habla con autoridad a la iglesia. Mire lo que dice el versículo 15. Su voz como estruendo de muchas aguas. Leyendo el capítulo de Salmo 29 podríamos meternos más en esto. Pero es el Dios que habla con autoridad a su iglesia. Cristo también domina a su iglesia. Versículo 16a. Tenía en su diestra 7 estrellas. Y al final del versículo 20 dice, ¿quiénes son ellas? Son los ángeles de las 7 iglesias. Fíjate lo que hace. Domina a su iglesia porque tiene en su diestra el control
de la iglesia, de quienes la lideran, de quienes la componen. La diestra es señal de poder y allí tiene a las estrellas que representan sus siervos en sus manos. Cristo protege a su iglesia. Dice el verso 16 que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada que juzga y protege. Y Cristo refleja su gloria por medio de su iglesia. Verso 16 al final, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso es lo que hace el Cristo exaltado con nosotros, aunque no nos demos cuenta. Ante esta revelación de Juan, de Dios, que él tiene que transmitir, él tiene una reacción. Y me hace acordar a muchas de las reacciones que nosotros tenemos o pensamos tener cuando pensamos que creemos estar en contacto con Dios. Fíjate cómo dice el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto, a sus pies, rendido. ¿Y sabes qué me vino a la mente? La cantidad de veces que yo lloré, que he visto llorar a gente, pero que he visto volver a su camino de pecado, volver a su vida antigua. Y solo eso fue una conmoción emocional. Porque cuando el Cristo de la gloria impacta a la persona reacciona no llorando solamente, como la mujer de Lucas capítulo 7 que lavó los pies del Señor, ¿te acordás? Con sus lágrimas, enjugando sus pies. Pero no solamente eso. La reacción correcta del hombre ante la majestad de Dios es caer como muerto y rendirse. Y yo creo que esto explica mucho de la reacción emocional a través de la cual mucha gente se confunde y no entiende por qué su vida no cambia. ¿Sabes qué? El problema del hombre con Dios no es un problema de compromiso. El problema del hombre con Dios se llama rendición, que es distinto. Porque el compromiso implica que yo voy a sacar y voy a volver a poner y voy a volver a cambiar. Pero la rendición implica que yo le doy todo a Él y que Él tiene el control de todo. Ante esa reacción de Juan, Dios hace algo. Y dice el versículo 17, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Juan cae y se rinde ante Dios y su majestad. Ante la majestad de Jesucristo él se rinde. El temor santo lo sumerge. No hay nada de él afuera del agua en el cual él ha sido sumergido. Él ha visto al Cristo glorioso. Pero ese Cristo glorioso abraza su vida y le dice, no tengas miedo. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder están todas bajo mi control. Y pensé, qué importante es estar en el lugar como Juan, en el tiempo como Juan y en el espíritu correcto como Juan. Porque la reacción a la revelación de Jesucristo se va a dar en esas condiciones. Entonces, ante todo lo que está pasando, yo te pregunto, ¿cuál es tu visión de Cristo? ¿Cuál es tu visión de Cristo? Cuando vos mirás a tu alrededor, ¿qué es lo que ves de Él?
¿Será que ves un Cristo glorioso? Y quisiera tirar este desafío a la iglesia. Hermanos, nosotros, como dicen algunos, no estamos en crisis. Estamos en Cristo. Así que vos no estás en crisis, estás en Cristo. Y en Él, todas sus promesas son sí y son amén.